seguimos a vueltas con el lío de los papeles del Pentágono. Estados Unidos sigue investigando el origen de la filtración mientras distintos funcionarios insisten en que son documentos que salieron del gobierno. Sin embargo, ojo, porque ya lo dijimos ayer y lo reiteramos ahora, ya son varias las fuentes que aseguran que parte de esos documentos pueden haber sido alterados, manipulados. Dice el New York Times que en esos documentos se cambiaron cuestiones como, por ejemplo, las cifras de víctimas en ambas partes del conflicto y que, por ejemplo, las cifras de víctimas de la parte rusa se han infraestimado y las de las fuerzas ucranianas se han exagerado para que parezca que la parte ucraniana ha sufrido más que la rusa. Y Macron, el presidente francés, no está solo en su ímpetu en que Europa no acabe metida en el lío de Estados Unidos y China. Su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha salido hoy en defensa de Macron diciendo lo mismo que el presidente francés, es decir, asegurando que Europa no debe ser empujada a la rivalidad que tienen Estados Unidos y China. Le Maire ha dicho que el presidente tiene toda la razón en pedir independencia y soberanía europea. De hecho, ha dicho una frase de esas contundentes. Dice que solo por ser aliados de Estados Unidos, eso no implica que haya que estar en contra de China. Bueno, y por otra parte, hoy pendientes de las declaraciones del gobierno suizo en el Parlamento del país, porque van a someterse a una sesión, de información y de preguntas, una especie de interrogatorio para ver exactamente cuáles pudieron ser las consecuencias y las causas de que finalmente, el destino de Credit Suisse acabara siendo la compra por parte de UBS. El presidente suizo, Alain Berset, ha dicho que la compra de Credit Suisse por UBS era la mejor opción y que hubiera sido un fracaso dejar que el banco cayera. Esta reunión parlamentaria extraordinaria, programada para 3 días a partir de hoy, es el campo de batalla más reciente para que el gobierno justifique por qué negoció la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Muy buenas tardes y bienvenidos al informativo de Negocios Televisión. Hoy, como ayer, seguimos a vueltas con el lío de los papeles del Pentágono. Estados Unidos sigue investigando el origen de la filtración mientras distintos funcionarios, insisten en que son documentos que sí que salieron del gobierno estadounidense. Sin embargo, cuidado, ya lo decíamos ayer, pero hoy lo reiteramos, son ya varias las fuentes que aseguran que parte de esos documentos pueden haber sido alterados, manipulados. Dice el New York Times que en esos documentos se cambiaron cuestiones como, por ejemplo, las cifras de las víctimas en ambas partes y que, sin ir más lejos, las cifras de víctimas de la parte rusa se han infraestimado y las de las fuerzas ucranianas se han exagerado para que parezca que la parte ucraniana ha sufrido más que la rusa. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha lanzado una investigación para averiguar de dónde salió la filtración, una filtración que se ha producido en un momento incómodo para Joe Biden, porque el presidente de los Estados Unidos va a reunirse esta semana con el primer ministro británico y después le va a visitar su homólogo en Corea del Sur, precisamente uno de los países, lo recordarán, se lo contábamos ayer, que aparecen en los papeles del Pentágono y que ahora exige respuestas a Estados Unidos por haber estado espiando a Corea del Sur y haber concluido que el gobierno temía que los estadounidenses acabaran desviando armas surcoreanas a Ucrania, a pesar de la política que tiene el país para no mandar armas a países en guerra. Y el Pentágono dice estar trabajando a contrarreloj para averiguar quién está detrás de la filtración y cuál es la escala de la publicación de los documentos clasificados. El asistente del secretario de Defensa ha dicho hoy que todavía están investigando el asunto y también el espectro de la filtración y que ya ha habido pasos para acercarse más a cómo se ha distribuido esa información y a quién. De hecho, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación criminal. Funcionarios de ese departamento aseguran que esos documentos sí contienen información sensible y altamente clasificada. John Kirby, portavoz de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, asegura que todavía no saben quién hay detrás de la filtración y que no conocen el motivo o qué otra cosa puede haber por ahí. Son palabras textuales, es decir, básicamente el Pentágono está preocupado por otras filtraciones que podrían también estar al caer y que todavía no han salido.
Rusia lanza una maniobra militar a gran escala en el Ártico, justo días después de que Finlandia, su vecino por ese lado, se haya incorporado a la OTAN. Los ejercicios militares cuentan con la participación de 1.800 soldados, 85 equipos militares, 40 aviones y 15 embarcaciones, según ha informado la agencia de noticias Interfax. Sergio Fernández. Rusia ha iniciado una maniobra militar a gran escala en el Ártico, con el objetivo de garantizar la seguridad de las actividades de Moscú en la zona, así como las comunicaciones marítimas. Los ejercicios militares, ojo, cuentan con la participación de 1.800 soldados, 85 equipos militares, 40 aviones y 15 embarcaciones, según ha informado la agencia de noticias Interfax. Se espera que estas maniobras duren varios días, en los que se pone a prueba la coordinación entre las distintas fuerzas rusas en un lugar considerado muy importante para Rusia por ser el paso de exportación de materias primas procedentes del norte del país. Estas maniobras militares a gran escala que está llevando a cabo Rusia en el Ártico son una muestra, desde luego, del interés del país por proteger sus intereses estratégicos en esta región. Y es que el Ártico es una zona cada vez más importante para Rusia debido a sus vastas reservas de petróleo, gas y otros recursos naturales. Además, Rusia ha estado invirtiendo en el desarrollo de nuevas rutas de navegación en el Ártico que podrían proporcionar una alternativa más corta y rentable a las rutas tradicionales de transporte marítimo. La protección de estas rutas y la garantía de la seguridad de las comunicaciones marítimas son, por lo tanto, de gran importancia para Moscú. Bueno, y en el día de hoy seguimos pendientes a lo que está sucediendo en las aguas de China, porque hoy de nuevo parece el día de la marmota esto. Volvemos a ver un destructor de Estados Unidos en esas aguas chinas, algo que no gusta nada al gigante asiático, que por cierto ha reaccionado ya. José de la Morena, muy buenas. Muy buenas. Efectivamente, es que Estados Unidos está de maniobras con las tropas que tienen Filipinas y en ese sentido, bueno, pues uno de sus destructores directamente se ha ido a patrullar más allá de las propias aguas filipinas, en concreto cerca de las islas Spratly, que se disputan precisamente China, Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues que Estados Unidos ha dicho que ese destructor lanzamisiles no solo ha estado navegando en las maniobras, sino que se va a quedar patrullando estas aguas del mar de China Meridional, que Pekín se está disputando con esos países en la zona, y desde Pekín incluso han enviado varios aviones precisamente a lanzar advertencias de cuál es la línea que no debe cruzar ese destructor si no quiere tener problemas con el gobierno chino. El buque en concreto, ya saben que está realizando, insisto, determinadas maniobras con Filipinas, pero que se va a quedar en este caso concreto por allí. Dicen que están realizando operaciones normales en esas millas náuticas que son 12 millas náuticas, el límite que estableció la ONU para designar la soberanía de un Estado, es decir, más allá de esas 12 millas náuticas no serían aguas chinas. Dice que están respetando en todo caso el límite, y desde China lo que han dicho es que estos son incursiones, que no es la primera vez que se producen y que su soberanía en esa zona es indiscutible y no va a tolerar ningún tipo de injerencia ni acercamiento por parte en particular de las armadas estadounidenses. Así que en este sentido, nuevamente, las maniobras de unos y otros entorpeciéndose en una zona en la que Estados Unidos, ya no solo por esas maniobras con Filipinas, sino en particular con Taiwán, ha asegurado que va a defender, y en concreto a la isla, como si se tratara de suelo estadounidense. Bueno, pues desde luego tensión máxima. José de la Morena, muchísimas gracias. Tensión máxima entre Estados Unidos y China. Los vemos prácticamente casi a diario, ¿no? Estos buques destructores de Estados Unidos entrando en aguas chinas, algo que a China no le gusta nada, y ya estamos viendo ahí las primeras reacciones. Por cierto, hoy, noticia que nos ha llegado hace un ratito. Hoy en Rusia, un volcán ha entrado en erupción. Se trata de un volcán en la península de Kamchatka, en el extremo oriental del país, y ha arrojado nubes de polvo a 20 kilómetros hacia arriba, hacia el cielo, y cubre una amplia área con ceniza. Es uno de los volcanes más activos de Kamchatka y la nube de humo se ha extendido más de 500 kilómetros al noroeste. Las autoridades han cerrado los cielos sobre el área de del volcán, los han cerrado para los aviones, y han recomendado a los residentes permanecer dentro de sus casas. Las escuelas en varias comunidades afectadas también han cerrado y 2 aldeas han sufrido incluso cortes en el suministro eléctrico. Y por cierto, también seguimos pendientes de lo que está pasando en Rusia. Hoy, Peskov, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo y negando una segunda movilización de tropas en Rusia. Y por cierto, Peskov dando también detalles sobre los cambios que se están produciendo ahora mismo. Eva Villanueva.
El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha negado una segunda movilización en Rusia y ha dado detalles sobre los cambios que se están produciendo. Ha señalado la urgencia de digitalizar el sistema militar, el de registro, y responder a las exigencias del momento. Peskov subraya que se precisa un sistema de registro militar comprensible, rápido e informativo. Y con estos razonamientos ha explicado los cambios que se están discutiendo sobre ese registro único de obligatorio, cumplimiento del servicio militar y de citaciones electrónicas, y que ha insistido que no tienen relación con una segunda movilización y que sí giran en torno a lo que es el registro militar. El Kremlin, con todo, no cree que esos discutidos cambios en las agendas electrónicas en el contexto de esta operación especial provoquen pánico y una nueva oleada de migraciones. Bueno, y enseguida continuamos con este bloque de geopolítica porque hay todavía muchas cuestiones que tratar. Por ejemplo, que en China todavía, más bien en Taiwán todavía seguimos teniendo esos buques de guerra y aviones desplegados en torno a Taiwán, algo que ha denunciado la isla. Pero antes de nada, informe del Banco de España que se ha publicado hace un ratito aquí en nuestro país. Un informe institucional que pone de manifiesto, por ejemplo, entre otras cosas, que los depósitos de las entidades financieras ya habían empezado a caer con mucha fuerza a finales de 2022. Sergio Fernández, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Como estás comentando, este informe está reciente, prácticamente recién salido del horno. Yo te voy a traer algunos datos, mira, para que se hagan una idea también los espectadores. En 2022 el Banco de España ha obtenido unos beneficios de 2.403 millones de euros. No está nada mal. Vamos a ir por partes, vamos a empezar hablando del oro y vamos a hablar de que el activo del balance del Banco de España pues también incluye, por supuesto, tenencias de oro y derechos en oro. Para el periodo de 2018-2022 las tenencias de onzas de oro han permanecido constantes, pero como el precio de mercado ha ido creciendo, ha obtenido unos resultados bastante positivos. De hecho, el valor de mercado a finales de 2022 era de 15.446 millones de euros. Hablabas tú de los depósitos, Marta. A finales de 2022 los depósitos de las entidades de crédito representaban el 28% del pasivo y las cuentas intra-eurosistema, las famosas Target 2, el 47%. Los depósitos mantenidos por las entidades de crédito incluyen tanto las cuentas corrientes, donde se mantienen las reservas mínimas exigidas a las entidades, como los depósitos a un día constituidos bajo la facilidad de depósito. Hasta 2016 gran parte de estos depósitos se correspondían con las reservas mínimas requeridas a las entidades. En los años siguientes se experimentó un continuo aumento en el nivel de dichos depósitos que reflejaba el exceso de liquidez existente en el sistema. Sin embargo, en la última parte de 2022 se produjo un descenso notable, derivado básicamente sobre todo de las amortizaciones de los préstamos de política monetaria que han efectuado las entidades. Y te traigo más datos, Marta. Al cierre de 2022 estos depósitos se situaban en 247.502 millones de euros, lo que supone 117.017 millones menos que el año anterior. Ahí tenéis los datos, Marta. Luego los analizamos con un poco más de detalle. Muy bien, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por esa información y por esos datos del Banco de España, datos que llegan en una jornada, por cierto, vamos a revisar cómo están moviéndose ahora mismo los índices, que están ahora mismo en positivo. El K40 sube un 0,8, el MIB italiano un 0,6, el IBEX 35 de momento es uno de los pocos que están ahora mismo en terreno negativo, cayendo un 0,8%. Vamos a echar un vistazo a cuáles son los movimientos en el selectivo. Tenemos, por ejemplo, caídas del 3,3 para Acciona, Acciona Energía cae un 2,8, Banco Santander un 2,4, Naturgy retrocede también un 2% y tenemos a otras empresas como Logista, Ferrovial, Celnex, Red Eléctrica, empresas del sector energético, pero también bancos. Insistimos, está por ahí también el Banco Santander, que está cayendo hoy un 2,4%. En la parte alta solo 9 valores, concretamente ArcelorMittal y Acerinox, las más alcistas de la jornada, 2,99, sube ahora ArcelorMittal, Acerinox, la otra acerera, sube un 1,6 y tenemos ahí a Grifols o Unicaja, el banco, que también hoy están cotizando con subidas. Bueno, volvemos a la geopolítica porque todavía quedan muchos temas y muchas cuestiones que tratar en el informativo, porque al final son temas del día. China ha terminado ya sus ejercicios militares en torno a Taiwán, se lo contábamos ayer. La tensión, a pesar de todo, sigue a flor de piel, y es que aviones de guerra y barcos de la Armada china siguen en aguas próximas a la isla, según ha dicho el Ministerio de Defensa taiwanés. Aunque el gigante asiático dijo anoche que los ejercicios ya habían terminado, Taiwán asegura
que ha avistado 9 barcos y 26 aviones chinos, incluidos cazas J-16 y Su-30, que llevaban a cabo patrullas de preparación para el combate alrededor de la isla a última hora de la mañana de hoy. La Fuerza Aérea, la Armada y las tripulaciones de misiles en tierra de Taiwán están vigilando de cerca y actuando en consecuencia. El gobierno de Taiwán ha denunciado repetidamente esos simulacros, pero ha afirmado que no va a escalar la situación ni va a provocar a China. Bueno, y mientras tanto, Estados Unidos afirma de manera oficial, ahora sí, que la detención del periodista del Wall Street Journal fue injusta, incorrecta. Ha sido el secretario de Estado, Anthony Blinken, el que ha determinado que la detención no es correcta, y eso ahora autoriza a Estados Unidos a negociar en representación del periodista, negociar incluso con Rusia, con este periodista como prisionero político. Quién sabe si al final pues podría darse algún tipo de intercambio de prisioneros para liberar, en este caso, al periodista del Wall Street Journal. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que el periodismo no es un crimen y que condenan la constante represión del Kremlin y de las voces independientes en Rusia, y además dicen también que es una guerra constante contra la verdad lo que hay en Rusia. Blinken ya dijo hace unos días que en su opinión la detención no era justa. Sin embargo, todavía no teníamos la confirmación de que el Departamento de Estado lo estaba considerando como tal, como algo oficial, algo que hoy ha anunciado ya la Casa Blanca. En Rusia las sanciones están obligando al país a mandar un avión a Irán para que sea reparado allí, una de las últimas consecuencias que estamos viendo que tienen las sanciones para Rusia. Ha sido la principal aerolínea rusa, Aeroflot, la que ha enviado por primera vez uno de sus aviones a Irán para que sea reparado allí por la imposibilidad de hacerlo por las sanciones occidentales. El pasado 5 de abril, un Airbus de esta aerolínea de Aeroflot voló a Teherán para recibir mantenimiento técnico de la mayor aerolínea iraní, Mahan Air. Según fuentes del diario RBK, Aeroflot ha discutido la posibilidad de contratar el mantenimiento de su flota en Irán durante varios meses. El objetivo del envío del avión es el mantenimiento del tren de aterrizaje de la aeronave, y previamente Aeroflot ya había utilizado las capacidades de otros proveedores para estos fines, como AECO, que tiene sede en Hong Kong. Las sanciones internacionales han afectado, entre otras cosas, los servicios de reparación y también el suministro de los repuestos a las aerolíneas que vienen de Rusia. Macron, el presidente francés, no está solo en su ímpetu en que Europa, no acabe metida en el lío entre Estados Unidos y China. Su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha salido hoy en defensa de Macron, diciendo lo mismo que el presidente francés, es decir, asegurando que Europa no debe ser empujada a la rivalidad que tienen Estados Unidos y China, sobre todo en torno a Taiwán. Le Maire ha dicho que el presidente tiene toda la razón en pedir independencia y soberanía europea. De hecho, ha dicho una frase de esas que son contundentes y que se te quedan en la memoria. Dice que solo por ser aliados de Estados Unidos, eso no implica que Europa tenga que estar en contra de China. Y por cierto, esta semana vamos a tener reunión del G7. Hoy Japón ha anunciado que va a presidir una reunión de ministros de finanzas el miércoles y el jueves de esta semana en Washington para hablar de los movimientos del mercado, de la inflación y de la crisis en Ucrania. La reunión se va a producir en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Se espera que el G7, que ya saben, incluye al Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón, acuerde seguir apoyando financieramente a Ucrania, además también de imponer nuevas sanciones contra Rusia. Va a ser mañana cuando comience esa reunión del G7 en Washington. Irak rivaliza con Rusia para mandar petróleo barato a India. El coste del petróleo iraquí para India ha caído en febrero por el flujo constante de los cargamentos rusos y porque básicamente tienen que hacer la competencia de alguna manera, bajando los precios. El precio del crudo de Irak
ha acabado el mes con una media de 76,19 dólares el barril. Esto se compara con los 78,92 del mes de enero, según datos publicados por el Ministerio de Comercio e Industria de India. Los suministros rusos estaban en los 72,14 dólares el barril, marginalmente más bajos que en el mes de enero. India y China han surgido como consumidores clave de crudo ruso después de que muchos otros compradores rechazaran sus barriles por la guerra en Ucrania. El productor de la OPEP Plus se ha consolidado como el mayor proveedor de petróleo de la nación del sur de Asia. Mientras tanto, el crudo de Arabia Saudí ha sido el más caro para los compradores de India en febrero, con un promedio de 87,66 dólares el barril. Atención a esta alerta de la OCDE. La organización asegura que las restricciones globales a la exportación de materiales críticos se han multiplicado por más de 5 en la última década. Una décima parte del valor global de las exportaciones de materias primas, como el litio, el cobalto y las tierras raras, necesarias, por cierto, ya lo saben, para los vehículos eléctricos y las energías renovables, se han enfrentado al menos a una medida de restricción de exportaciones. La OCDE cree que el impacto económico global general de estas medidas puede ser considerable. China, India, Argentina, Rusia, Vietnam y Kazajistán han sido los 6 principales países en términos de número de nuevas restricciones a la exportación durante 2009 a 2020, según ha dicho el estudio. Las medidas eran básicamente impuestos a la exportación y no topes en las cantidades, que generalmente esto está prohibido por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues una jornada hoy donde el mercado está en signo mixto, podríamos decir. La gran mayoría de los índices europeos están subiendo, a excepción del selectivo español, el IBEX cayendo un 0,7%, y mientras tanto también los índices americanos, o al menos en los futuros, también están en signo mixto. Tenemos futuros del Nasdaq ahora mismo subiendo poquito, un 0,14%, y los futuros del S&P 500 que suben ahora menos de una décima, en torno a un 0,02%. Así que la jornada de hoy parece una jornada más bien de dudas, que analizaremos enseguida a partir de las 3:30, cuando abra ya Wall Street. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde vamos a tener las previsiones del Fondo Monetario Internacional en esas reuniones de primavera que se están celebrando en Washington en el marco de una organización realizada por el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Así que a las 3 muy pendientes de esas previsiones que se van a presentar por parte del economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Así que no se lo pierdan. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida porque todavía queda más información que darles. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y hoy, en lo que tiene que ver con la crisis bancaria, Suiza pone, a prueba, podríamos decir, al gobierno del país. El Parlamento empieza hoy con sus sesiones especiales sobre la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS por 3.000 millones. El gobierno hoy, a partir de hoy, durante 3 días, va a sufrir un interrogatorio por parte de los legisladores que, por cierto, no van a poder detener el acuerdo por mucho que estén en contra de él. ¿Qué es lo que se espera que le pregunten hoy al gobierno en ese interrogatorio en el Parlamento? Sergio Fernández.
El Parlamento suizo ha iniciado una sesión especial sobre la adquisición de 3.000 millones de dólares. Según el gobierno, los legisladores no podrán detener este acuerdo. Menos de un mes después de forzar la creación de un gigante bancario suizo, el gobierno del país será interrogado en el Parlamento. Los legisladores se reúnen después de que los ministros encabezados por el presidente Alain Berset acordaron proporcionar hasta 109.000 millones de francos suizos, lo que vienen a ser unos 120.000 millones de dólares, en dinero de los contribuyentes, además, para apoyar la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Si bien el Parlamento puede hacer muy poco para descarrilar este acuerdo, sí que es probable que los legisladores intenten presionar al gobierno para que revise las reglas de too big to fail, demasiado grande para caer, y que además emprenda acciones legales contra la gerencia de Credit Suisse. No está claro de momento qué ejecutivos podrían ser el objetivo. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo incluya compromiso de fondos públicos permite a los legisladores convocar una sesión especial como la que ha tenido lugar en el día de hoy. Y bueno, ya tenemos las primeras declaraciones del gobierno suizo en el Parlamento sobre este tema, sobre la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. El presidente Alain Berset ha dicho que la compra de Credit Suisse por UBS era la mejor opción que existía y que hubiera sido un fracaso dejar que el banco cayera. Esta reunión parlamentaria extraordinaria, programada para 3 días a partir de hoy, es el campo de batalla más reciente para que el gobierno justifique por qué negoció la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Recuerden que en primer lugar, el gobierno dio una ayuda a Credit Suisse, una ayuda, por supuesto, pagada por los contribuyentes de 100.000 millones, y claro, esto al final acabó con la compra de Credit Suisse por parte de UBS por un acuerdo que no llegaba, bueno, que realmente estaba en torno a los 3.000 millones. Al final, dinero que ha acabado quedándose UBS. Ese es uno de los motivos por los que esta compra al final es una de las más polémicas. El Parlamento, igual que los accionistas, no ha tenido voz en el acuerdo, pero sí que es cierto que la operación de compra que se produjo el día 19 de marzo fue firmada por un pequeño grupo de parlamentarios de alto nivel, la llamada delegación financiera. Eso significa que la toma de control no puede ser descarrilada, al menos por el Poder Legislativo. Uno de los miembros de la delegación financiera, que como decimos también firmó en ese acuerdo, ha dicho hoy que no había otra opción que la de que UBS acabara comprando Credit Suisse. Hoy continúan las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esta tarde, en un ratito, a las 3, conoceremos las previsiones económicas del FMI. Y aunque no va a ser hasta entonces cuando las conozcamos en detalle, lo cierto es que ayer la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, ya dijo que esperaban que el crecimiento mundial no superara el 3% en 2023. Recuperamos esas palabras de Georgieva. Despite surprisingly resilient labor markets and strong consumer demand, despite the uplift in China, we expect the world economy to grow less than 3% this year. Bueno, ayer Kristalina Georgieva también insistió en que los bancos centrales deben seguir muy enfocados en la inflación. Y a diferencia de Lagarde, la directora gerente del FMI sí admitió que los bancos centrales tienen una tarea difícil, a la hora de balancear los riesgos de la inflación y de la estabilidad financiera. Por eso, dice, deben estar más ágiles y vigilantes que nunca. También ha dicho que los bancos centrales deberían vigilar con cuidado los riesgos que tiene el sector bancario, pero también las instituciones financieras no bancarias. The banks should continue to use interest rates to fight inflation while using financial policies to ensure financial stability. This is the right course of action, so long as financial pressures remain limited. If that were to change, in other words, if financial pressures were to become more prominent, policymakers would face an even more complicated task with difficult trade-offs between their inflation and financial stability objectives, and more difficult balancing act of the use of their respectful tools. And this is why our message, and it would come loud and clear during the spring meetings, is going to be vigilant and be more agile than ever. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional también ha hablado del entorno geopolítico. Ojo, dice que la fragmentación comercial a la que se enfrenta ahora el mundo podría tener
un coste a largo plazo que podría alcanzar, y aquí le pone cifra, ojo, el 7% del PIB mundial. Esto equivale, por ejemplo, a la producción anual de Alemania y de Japón. Cree que si le añadimos además también esa separación tecnológica que está habiendo por la desglobalización, que también ahora estamos empezando a ver, las pérdidas podrían subir hasta el 12% del PIB mundial. We have done extensive research on the cost of fragmentation, and it is a very, very scary picture. Long-term costs of trade fragmentation could be as high as 7% of global GDP, roughly the equivalent of the combined output of Germany and Japan. If we add technological decoupling, then some countries would face losses up to 12% of GDP. And we just published a paper on fragmentation of capital flows, including foreign direct investments. They would be adding another hit on global growth. It's hard to put in one place the combined impact of all losses, but one thing we know for sure, they head in the wrong direction. Bueno, Francia le exige a las empresas que bajen los precios antes del verano. Ha sido el ministro de Economía, Bruno Le Maire, el que ha pedido a los grandes industriales que antes del verano repercutan en los precios las caídas que ya se han constatado en algunas materias primas como el trigo, la energía y también en el transporte marítimo. En una entrevista con la emisora de radio Europe One, ha dicho que el gobierno quiere que esas rebajas de los precios mayoristas se repercutan lo más rápidamente posible antes del verano. El ministro ha explicado que ha escrito a los grandes industriales para reclamar esas reducciones y que hay que reabrir las negociaciones comerciales con la distribución, que en otras situaciones, sin la presión de la inflación, se llevaban a cabo únicamente una vez al año. Le Maire ha incidido en que en los últimos meses la cotización del trigo se ha reducido a la mitad y también han bajado el precio de la energía o el de los fletes marítimos. De hecho, el ministro francés ha amenazado incluso con utilizar los dispositivos a su alcance para conseguirlo. Las primeras consecuencias por la crisis bancaria llegan en Suecia. El Fondo de Pensiones sueco cesa a su consejero delegado tras perder 1.715 millones de euros en la crisis bancaria de Estados Unidos. Sergio Fernández. El Fondo Sueco de Pensiones Alecta ha anunciado que Magnus Billing dejará el puesto de consejero delegado con efecto inmediato. Todo esto después de que la entidad se notase pérdidas de unos 19.600 millones de coronas suecas, lo que vienen a ser unos 1.715 millones de euros por su exposición a los siguientes bancos: a Silicon Valley Bank, a Signature Bank y también al banco First Republic. La decisión de la salida de Billing se produce poco después de que la Junta de Alecta haya analizado cómo se puede restaurar la confianza tras lo sucedido, ya que consideran que las pérdidas han dañado gravemente la confianza en la gestión de activos de Alecta. El fondo escandinavo ha designado a la actual viceconsejera delegada Katarina Zoslund como la consejera delegada interina y va a dar comienzo al proceso de contratación para encontrar un nuevo máximo ejecutivo. La Junta ha llegado a la conclusión de que Alecta necesita un nuevo liderazgo para implementar los cambios necesarios en la gestión de activos y restaurar la confianza. Bueno, y mientras tanto tenemos a los mercados financieros que, como les decíamos, siguen cotizando con, signo mixto. Vemos como el IBEX 35 es el único índice que ahora mismo está cotizando en terreno negativo, con una caída del 0,85%. El MIPTEL italiano sube un 0,6%. El K40 es de los mejores ahora mismo en Europa, 0,8% de repunte. El el Eurostoxx 50 ahora mismo está subiendo un 0,46 y mientras tanto vemos como otros índices, como puede ser el selectivo español, como les decíamos, está ahora mismo cayendo un 0,84%. Hoy también miramos a otras cuestiones esta jornada, por ejemplo también a lo que está pasando en Egipto, y es que Rusia, el Kremlin, considera un bulo los presuntos planes de Egipto de suministrar misiles a Rusia. Lo ha dicho hoy Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Eva Villanueva, cuéntanos. Rusia rechaza las informaciones sobre los supuestos planes de Egipto de suministrar armas misiles a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que esta información parece un bulo y que hay
tomarlo así. Con estas palabras ha respondido en su comparecencia diaria ante los medios cuando se le ha preguntado por esa información publicada por el diario americano The Washington Post, que citaba documentos alto secreto filtrados en la red y que apuntaban precisamente a que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi habría ordenado producir más de 40.000 cohetes para enviar a Rusia. Los documentos clasificados a los que ha tenido acceso el medio estadounidense, que han sido publicados en la plataforma social Discord, mostraban, apuntaba el diario, una serie de conversaciones entre el mandatario egipcio y los funcionarios del gobierno sobre la posible venta de armas a Rusia. Y por cierto, hablamos de nuevo de Taiwán, nuevas maniobras militares realizadas por China en los últimos 3 días y claro, nos preguntamos con qué objetivo, cómo va a responder Taiwán, qué papel juega Estados Unidos en esta crisis geopolítica. Nos lo explica nuestra compañera Raquel Rero. Ejercicios militares de China frente a Taiwán y un nuevo capítulo en la escalada de tensión que vive la isla asiática. Lo llamativo de las últimas maniobras, aunque su dimensión es inferior a la de ejercicios anteriores, es que han ensayado la posibilidad de rodear Taiwán desplegando uno de sus portaaviones en la costa oriental. Así que podemos pensar que el objetivo de los ejercicios sería hacer ver a Taiwán y a sus aliados que meterse en guerra con China tendría un alto coste. Taiwán defiende que podría aguantar una posible invasión o bloqueo, pero ante los nuevos movimientos la pregunta es hasta qué punto debe y puede meterse Estados Unidos en este asunto. Joe Biden ha prometido hasta 4 veces que el país norteamericano defendería a Taiwán de un ataque de China. Para algunos esta promesa es poco menos que una locura. ¿Por qué Estados Unidos iba a arriesgarse a enfrentarse a China para defender una isla de 24 millones de habitantes situada a 100 millas de la costa china? En Europa también hay bastante escepticismo, no hay mucho partidario de meterse en el conflicto y esto es importante para los cálculos en el tablero geopolítico. Una de las claves la tiene el experto en política Gideon Rachman en Financial Times. Explica que una anexión forzosa de Taiwán tendría consecuencias globales. En primer lugar, por el futuro de la libertad política, ya que entiende a Taiwán como un ejemplo de cómo la cultura china puede convivir con la democracia frente al régimen chino de partido único. La existencia de Taiwán mantiene viva una visión alternativa a las puertas de Pekín. En segundo lugar, si China socava la autonomía taiwanesa, el poder de Estados Unidos en la región disminuiría mucho y ante la pérdida de hegemonía, los países de la región cambiarían su política exterior hacia China. Un cambio así tiene alcance global, ya que esta región representa 2/3 de la población mundial y del PIB. Otra de las claves es que Taiwán produce un 60% de los semiconductores del mundo y cerca del 90% de los más sofisticados. La Casa Blanca no quiere que los chips más avanzados del mundo estén controlados por China. Teniendo en cuenta que estos semiconductores son la clave de los productos tecnológicos y la economía digital, Estados Unidos entiende que esto daría a Pekín un asfixiante control sobre la economía mundial. Bueno, y ya por último, también contarles en el espacio de las noticias que tienen que ver con las criptomonedas. Hoy hemos conocido que el Banco Central de Montenegro va a desarrollar un piloto de moneda digital de Banco Central, ya saben cómo se conoce en este mundillo, CBDC, una CBDC con Ripple, una criptomoneda. Sergio Fernández, muy buenas. Ojo con las CBDCs, Marta, porque cada vez está más cerca y aquí tenemos una muestra más. Es que el Banco Central de Montenegro está planeando desarrollar un programa piloto para una CBDC, una moneda digital del Banco Central, y además lo va a hacer de la mano de Ripple, una de las criptomonedas más discutidas, sobre todo por su centralización. En el piloto el Banco Central va a identificar sobre todo las aplicaciones prácticas de esta moneda y también va a presentar un diseño para simular su circulación. Básicamente el proyecto lo que quiere es analizar las ventajas y los peligros de las CBDCs o las monedas estables nacionales y sobre todo están intentando analizar la disponibilidad, la seguridad, la eficiencia, el cumplimiento de las regulaciones de los medios de pago electrónicos, muy importante, y sobre todo la protección de los derechos y la privacidad de los usuarios finales, que desde luego está en entredicho. Ya hay más de 100 países que están explorando el desarrollo de una CBDC y hay algunos que incluso ya han entrado en una fase práctica, no solo Montenegro, sino también Hong Kong, Tailandia, China y los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por esa información que tiene que ver con esa moneda digital que está ahora mismo planteando hacer el Banco Central de Montenegro. Estaremos pendientes también a cuáles pueden ser pues los siguientes pasos de otros bancos centrales y nosotros mientras tanto contarles también cuáles son algunos de los datos macroeconómicos de esta jornada. Insistimos, bueno, ya saben ustedes, a partir de las 3 tendremos ese dato de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional, tendremos también a las 3:30 como siempre la apertura de Wall Street. En apenas 16 minutitos vamos a saber cuáles son las ventas minoristas de Estados Unidos según el índice Redbook y hoy la verdad es que va a ser una jornada
bastante escasa en términos de, bueno, datos macro. Tenemos, por ejemplo, pues ya lo saben, esos datos del Fondo Monetario Internacional, de las previsiones económicas que se van a conocer a las 3 de la tarde. A las 5 seguiremos pendientes de esas reuniones del FMI y, bueno, vamos a tener, por ejemplo, declaraciones también de algún miembro de la Reserva Federal, de Harker concretamente, pero tampoco muchos más datos macroeconómicos que vayan más allá de esto. Mientras tanto, los mercados financieros, ¿qué están haciendo ahora mismo? Vamos a echar un vistazo un poco para hacer una fotografía general de la jornada de hoy. Una jornada que decimos está ahora mismo pues en signo mixto en Europa, aunque realmente el patito feo podemos decir que es el selectivo español, que es el índice que ahora mismo está cayendo en torno a un 0,8. Vamos a echar un vistazo a cuál es el último movimiento, 0,75. Así que bueno, ahí lo tienen. Mientras tanto también vamos a ver cuáles son los otros movimientos que estamos viendo en materias primas. Por ejemplo, aquí vemos subidas para la plata, para el oro, también subiendo un 0,5, para el cobre. También signo mixto, eso sí, en el petróleo, porque estamos viendo subidas para el West Texas, pero caídas para el Brent, caídas del 0,13, subidas para el West Texas de referencia, ya saben, en Estados Unidos del 0,08, así que la jornada también está un poco dubitativa en este sentido, en el sentido del petróleo. Por mirar también lo que están haciendo algunas divisas, vemos como el euro dólar ahora mismo está subiendo, ojo, un 2,36%, que es un subidón, desde luego está el euro ya en el 1,09, mucho ojo desde luego a esa subida tan elevada que está registrando hoy el euro. Desde luego que parece que la situación más bien ha cambiado para la divisa europea. Ya saben ustedes que antes teníamos una subida muy importante en el dólar, pero parece que en las últimas semanas las cosas han cambiado y el eurodólar está subiendo con muchísima fuerza, un 2,36, insistimos, una subida muy importante, ya rozando el 1,10 dólares, 1,09 concretamente es el nivel que nos marca ahora mismo. Por citar otras divisas, bueno, los movimientos no son tan elevados, vemos por ejemplo un repunte del 0,02 en el caso del euro de libra, también vemos subidas en el euro contra el yen, que está repuntando un 0,07. Y bueno, volviendo a la renta variable, aquí vemos como en el caso de los futuros de Wall Street, el Nasdaq está cayendo un poquito, un 0,03, el S&P 500 sube un 0,10, insistimos en futuros, no va a ser hasta a las 3:30 cuando abra Wall Street, ya lo saben. Y mientras tanto en Europa, situación pues de signo mixto, el IBEX cayendo un 0,7, el único que cae en estos momentos, porque por otra parte tenemos al CAC 40 subiendo un 0,8, al MIPTEL subiendo un 0,7, tenemos también subidas pues para otros índices como el DAX alemán que repunta un 0,4, el Eurostoxx sube un 0,5, así que la jornada de hoy sobre todo pinta en positivo para el resto de índices europeos, pero no para el selectivo español, porque están cayendo con fuerza las energéticas y los bancos, que son al final los sectores que más peso tienen en el selectivo español. Y ahora les dejo los mandos pues a Sergio Fernández, que nos va ahora a ayudar a hacer un poquito más el análisis de la jornada y del mercado en el día de hoy. Sergio, muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues ya que has hecho tú este repaso a los mercados, te voy a recoger el guante